El término de oligohidramnios o que se rompió la fuente, las membranas, es decir, que está bajo el líquido o que se rompió obviamente la fuente y Ujú. está acabando el líquido, va a disminuir por supuesto que drásticamente el líquido al romperse la bolsa, las membranas, pero sí tienes tiempo obviamente para darle chance de que tenga un parto espontáneo, que comience el trabajo de parto de forma espontánea. Están los lineamientos y guías que te marcan de 2 a 24 horas para valorar la inducción de parto. Yo veía cómo las operaba y todo, pues es lo que hace todos los ginecólogos actualmente también. Ujú. Somos muy poquitos que hacemos el tipo de cesárea respetada y sí hay que subrayarlo porque si no de aquí van a decir yo quiero esa cesárea y tu No, no, obstetra no lo va a practicar. Yo les puedo decir que el 99% de los ginecólogos no hace la cesárea humanizada o respetada, a pesar de que ya está la evidencia médico-científica. Entonces, imagínate una mujer que le tiene miedo a la cirugía, que es su primera experiencia en un hospital, y que le dicen, te voy a operar, va a tener que ser cesárea, ¿no? Es necesario, esto, ta. Es cuando más necesita su dula, claro. el hospital. Y bueno, a continuación vamos a revisar a la paciente, ¿no? Y todos guantes, 8 guantes por lo menos, ¿no? Es decir, Y ocho todos a manos. meter mano. Y todos pasamos para tocar el tumor cervicouterino, cervical. Y entonces cuando yo era el quinto o sexto, a mí me dio una vergüenza porque yo vi la cara y la expresión facial de la paciente. Estaba mirando hacia el techo, no decía nada. Era una mujer como de 45 o 50 años. Eh, no sé, no puedo decir de su escolaridad, nada, pero estaba callada. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. Hoy estoy sumamente conmovida y emocionada porque el tema que vamos a hablar el día de hoy para mí es el centro, es el corazón de este podcast. Es por lo que yo decidí hacer este podcast para compartir sobre todo este tema en particular, que es la violencia obstétrica. Y para eso tengo conmigo el día de hoy como invitado al doctor Cristian Mera. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Fernanda, por la invitación. Doctor, bueno, yo te conocí a través de tus redes y he visto cosas maravillosas que has puesto ahí, que ya adelantito te preguntaré por algunos partos humanizados y cesáreas humanizadas en particular, que me emocionaron mucho al ver. Pero quisiera que me empezaras contando cómo es que en tu práctica llegó el parto humanizado, la cesárea humanizada. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste o te diste cuenta que existía la violencia obstétrica? Y entonces, no solo en tu práctica haces, pues esto, ¿no? Partos humanizados, sino también te vuelves activista de esto. Claro. Pues sí, es una historia y obviamente la mía es diferente a la inmensa mayoría de los médicos ginecólogas que están en nuestro país. Cuando yo estudié la carrera de medicina, roté por el hospital de la Gineco 4 del IMSS en la Ciudad de México, por Ujú. Plaza Loreto. Y ahí recuerdo que por primera vez sentí que algo no estaba bien en la atención de la mujer. Ahí yo vi la violencia ginecológica y la ejercí también como estudiante. Y fue una paciente que tenía cáncer cervicuterino. Ujú. No recuerdo en qué piso estábamos. Sí recuerdo quién era el profesor, nuestro médico titular, que no les voy a decir el nombre porque todavía Vamos a funar vive y gente, no, no es es, cierto. y es un rockstar. Ok. Y entonces estaba la paciente acostada con las piernas abiertas. La acaba de revisar un médico residente y tenía un tumor en el cervix enorme, ¿no? Y nosotros estábamos rotando, estábamos como en el, creo que cuarto semestre, octavo semestre, no recuerdo bien, Ujú. pero estábamos en las rotaciones clínicas. Y éramos un grupo como de 10 estudiantes, vienen de la universidad mía, era la Universidad de Anáhuac, estaban de la UNAM, del IPN, de varias universidades, así el grupito. Y entonces el profesor nos explicó cáncer uterino, es una paciente, tal. La paciente escuchando, presente, con las piernas abiertas ya porque la había Qué revisado ayer. violento, qué abusivo, ¿no? Y esa es la escoleta, esa es la forma de enseñar y que todavía persiste. Y entonces la presentó y bueno, a continuación vamos a revisar a la paciente, ¿no? Y todos guantes, 8 guantes por lo menos, ¿no? Es decir, Y ocho todos a manos. meter mano. Y todos pasamos para tocar el tumor cervicouterino, cervical. Y entonces cuando yo era el quinto o sexto, a mí me dio una vergüenza porque yo vi la cara
y la expresión facial de la paciente. Estaba mirando hacia el techo, no decía nada, era una mujer como de 45 o 50 años. eh, no sé, no puedo decir de su escolaridad, nada, pero estaba callada. Y yo nada más la saludé y le pedí una disculpa para poderla revisar. Y Pediste permiso, ¿no? no le pedí Ah, permiso, no le pedí permiso. Yo nada más la saludé y discúlpeme, la voy a revisar. Así, discúlpeme, la voy a revisar. Es diferente a Fernanda, me autorizas una revisión vaginal para, ¿no? O sea, yo seguí el patrón que estaba ahí de la forma porque íbamos pasando así, pum, pum. A ver, siéntelo cómo está. Sí, sí, está así redondo, está duro, ta. Y la paciente mirando hacia el techo. O sea, fueron por lo menos, sí te puedo decir que ocho revisiones. ujú, Y entonces yo me sentí mal y dije, como que no estuve bien lo que hicimos. Y ya. Ese es un antecedente de violencia ginecológica. Yo no sabía qué había pasado, yo estaba aprendiendo. Estaba rotando en un hospital de gobierno, del IMSS, que es una forma de aprender, que ahora ya es diferente o tendría que ser diferente, ujú. porque los cuerpos de las mujeres no son cuerpos, son personas. Pero así se sigue viendo en la medicina. Claro. Entonces ya ahí tuve ese antecedente y después hice el internado en Chihuahua. Me encanté, me enamoró la ginecología obstetricia. Ahí supongo que como que vi partos bonitos, tradicionales, rutinarios a nivel privado. Y supongo que había una dula ahí, pero no sabía que era una dula, ¿no? Solo vi que alguien estaba, no puedo decir más y ya. Y ya el contacto fuerte del cambio y todo, donde yo choqué así totalmente, fue aquí en la Ciudad de México, donde hice la especialidad, en el Hospital Santa Teresa, Ujú. que ya no existe. Después lo compró Médica Sur Lomas, que ya no existe. Y ahí tuve mi contacto con una dula, que fue así un golpe fuerte, en el sentido de, pues, ¿quién es esta y por qué me está diciendo esto? Había parto en agua también. Y cuando yo vi el primer parto con una dula, con el ginecólogo, en la sala del EPR que ya existía ahí, que fue lo innovador de ese hospital, ¿Qué significa LPR? labor, parto y recuperación, Eso quiere decir que que la mujer llega a ahí esa tiene todo el sala, trabajo de parto, ahí tiene su parto y ahí se recupera. porque o sea, yo viví eso, ¿no? Pero entonces entiendo que en otro tipo de partos te van moviendo. Es correcto, llegas a urgencias, te revisan, te lleva el camillero a la sala de labor, te revisan, llevas tu trabajo de parto, estás lista, te pasan a sala de expulsión por el camillero, otra vez otro cambio. Estás la sala de expulsión, tienes a tu bebé, parto, terminó todo, te pasan a sala de recuperación, otro camillero, otro Como paso si fuera una más. fábrica, Sí, ¿no? así Ajá. funcionan todos los hospitales en la Ciudad de México. Ujú. Salvo estos que están implementando este lineamiento, Ajá. que es del 2022, de las salas de labor, parto y recuperación. Tiene nada. No tiene nada y yo te explico que en mi residencia ese hospital las tenía porque tenía cambios de otros médicos. El doctor Celaya, que es una leyenda de parto humanizado y parto en agua en México, esa es la leyenda. Ujú. En ese sentido, había un concepto de salas de LPR como Estados Unidos y Canadá. Las LPRs tienen más de 30 años que existen. Que O existe. sea, estamos atrasados más de 30 años. Canadá las tiene, Estados Unidos las tiene, ¿no? Pero bueno, regresando a esa experiencia, pues vi a una figura ahí, la dula, que estaba abrazando a la mamá, que le estaba hablando bonito, y ese contacto físico Ujú, no te lo enseñan en la universidad, en la residencia. O sea, ujú. es una línea, yo soy médico, tu paciente, la relación, respeto, y que yo te esté abrazando, pues no, esa empatía, esa transmisión ahí, o genera oxitocina de todo va a salir bien, no se da. Entonces yo vi eso, olía bonito, había aromaterapia, había chocolatitos, había snacks. La mujer no estaba canalizada, la mujer estaba bebiendo agua, la pareja estaba involucrada, Y tú como ¿no? doctor en ese momento, o sea, decías como, ¿qué es esto que está pasando? ¿La querías canalizar? ¿O por qué dejaste que eso sucediera? Yo era médico residente, entonces no era el tratante. Ok. O sea, yo estaba acompañando nada más, estaba aprendiendo, estaba Ajá. formándome. Había otro doctor que Sí, llevaba como la batuta. Ok. era el ginecólogo que llevaba la batuta. Ah, Y pues todo estaba autorizado. Yo estaba ahí como de invitado y para aprender, ¿no? ujú. Entonces me decían, toma los signos, o escuchaba bebé, o no hacían nada y solo estaba observando. Que eso es lo que al final hice, ¿no? Pero entonces estaba la tina ahí, una tina enorme, y en el pensamiento ignorante mío de ese entonces,
de ese cerebro que todavía le faltaba crecer y madurar y conocer más cosas en la medicina, pues dije, se va a ahogar ese bebé, ¿no? Ajá. Pero esa es mi ignorancia de ese entonces, ¿no? Ya hay un buen de artículos médicos, científicos, sobre el parto en agua y su seguridad, Ujú. ¿no? La última revisión fue el 2024, está enorme, está intensa, preciosa, donde te dicen que el parto en agua es seguro y tiene los mismos riesgos que parir, obviamente, en seco. Pero bueno, entonces, en ese entonces yo vi ese parto, me encantó, olía bonito todo, no había prisa, no había drama, no había, vamos a salvar a alguien. La paciente estaba muy contenta. Los gritos que tuvo y el llanto que tuvo no fueron a los que yo vi cuando hice el internado, hice mis rotaciones en otros hospitales. Ujú. Y eso me quedó marcado. Y siempre voy a recordar ese parto. Fue como a las 8 de la noche más o menos. Y de ahí ya vinieron más y más y más y más y más. Más partos en agua. Que yo aclaro, yo no escogí hospital por el parto en agua, sino porque tenía buenas rotaciones en hospitales de gobierno. Y secundariamente me dijeron, aquí ya tenemos parto en agua, el doctor Celaya y otros doctores tienen parto en agua. Yo, A ver, ¿qué haces, a Oro? ver, ¿no? Pero no lo elegí por eso, ¿no? Pero qué padre que tuviste la oportunidad Así de que ya te es. lo fueran enseñando, Sí, ¿no? entonces ahí Ajá. ya tuve ese contacto. Rotábamos en hospitales públicos y ahí mismo en el hospital había otros ginecólogos que hacían lo mismo, partos rutinarios. Pero rotábamos en hospitales públicos, en el hospital de Naucalpan, general de Naucalpan, que se le conocía el hospital de las vías del tren. Ujú. Ahí vi todo un infierno. Ahí vi toda la violencia, ¿no? Que te puedes imaginar, gritos, mujeres semidesnudas ahí ¿Qué podemos entender pariendo. como violencia obstétrica? La violencia obstétrica es el maltrato ejercido, obviamente, por el personal de salud en la mujer y que está totalmente arraigado en el sistema de salud. Es decir, no es solamente un médico, una médica, es todo ya normalizado, Ujú. institucionalizado, en una atención donde tú no vas a tomar las decisiones. Tú vas a hacer lo que yo te diga y tu cuerpo me pertenece y yo sé más que tú. Y eso Ujú. es complejo como mujer, sobre todo cuando es primer bebé, que por eso yo digo y hago este podcast y hay varios temas que vamos a tratar en estos episodios para informarnos, porque esto que dices, muchos entiendo, ¿no? Doctores o personas dirán, ¿cómo la mujer va a decidir más que el doctor si el doctor es el que sabe? ¿Cómo va la mujer a decir no, no quiero esto cuando pues ella está entre dolores, contracciones, hormonas que van, ¿no? Claro. ¿Cómo es que el doctor está ahora sí que menguando un poquito para que la mujer pues eso, vaya tomando decisiones, ¿no? Lo que pasa es que el tema sí es un poco complejo porque estamos hablando de décadas de tender así, de esa forma. Si nos vamos hacia la raíz de la historia, Ujú. los partos eran en casa por parteras, atendidos por parteras, mujeres. Pero cuando se crearon las escuelas, cuando vino toda esta parte de las universidades, las mujeres van para la casa, para atender al marido en este patriarcado, en esta cuestión machista de hace siglos, y pocas van a estudiar la carrera de medicina, ¿no? Entonces, quienes aprendieron, hicieron los controles, rutinas, procesos, fueron los médicos hombres. Ujú. Entonces, la creación de grandes hospitales de volumen, etcétera, etcétera, pues fueron por hombres. Por eso, obviamente, hay un buen de términos médicos con nombres de hombres médicos, ¿no? Ginecólogos. Ujú. Entonces, ahí fue donde empezó el gran cambio, tanto para trabajar la salud materno-perinatal, disminuir la morbilidad, mortalidad, que sí ahí tiene su punto a favor. Hay un precio que pagar por haber pasado de los partos en casa, en comunidad, con la pareja, con la familia, con el pueblo, ¿no? Celebrando ahí la vida y la muerte, Ujú. a pasarlos a un hospital, la mano es una mano masculina. Y eso sigue perdurando. Entonces empezaron a crear rutinas médicas, porque obviamente hay procesos que atender de miles de mujeres. Claro. Y entonces eso se fue generando así una espiral en todo el mundo, en todos los países. Por eso obviamente tú vas a encontrar aquí pues muy pocas parteras profesionales. Igual en Estados Unidos un 10% de los partos son atendidos por parteras profesionales. El 90%, 85, 80 de los nacimientos son atendidos por personas de salud, ginecólogos y ginecólogas. Ujú. Y luego ya médicos y luego ya vienen las parteras profesionales. Es verdad, alguien una vez me dijo que todos los médicos salían, que se graduaban como parteras, parteros. Sí, tiene esa leyenda y sí,
O tienes sea, que que cualquiera salir se con... puede creer que puede recibir un bebé cuando no es así. No, sí tienen el conocimiento, las Ajá, habilidades, destrezas, pero para un parto rutinario, ok. no para un parto respetado, humanizado. Es decir, aprenden y han seguido aprendiendo, como lo dice el libro Williams de obstetricia. Si tú Ujú. lo lees, pues te marca, no habla de empatía, no habla de una cuestión de la mujer puede decidir. Te dice cómo colocar la sonda Foley, el rasurado, tienes que hacer la episiotomía de esta forma. Y que obviamente esos libros son también los pilares en la obstetricia, ¿no? Ya, Entonces hay toda una formación donde la mujer no va a tomar decisiones, sigue perdurando, a pesar de que hacen lineamientos de la atención en obstetricia, del parto respetado, parto humanizado. Ya existe, ya existen. México ya tiene las guías también. qué Tiene bueno su guía eso, de ¿no? atención de Ajá. práctica clínica 2019. Están las 56 recomendaciones de la OMS del año 2018 que te dicen cómo debes de atender una mujer con embarazo de bajo riesgo y que lo puedes traducir a el respeto. Fíjate que en esto que hablas de la toma de decisiones, pues yo nací por cesárea. Mi mamá me cuenta que sí intentaron un parto natural, pero como que la historia luego cambia, ¿no? De repente me cuenta como una cosa y luego me cuenta otra y digo, creo que al final del día, pues ella nada más estuvo ahí como, bueno, me van a sacar un bebé, pero no estoy participando, ¿no? Me cuenta que hasta la apretaron de aquí como Sí, para es que bajara, correcto. que la lastimaron mucho. Y bueno, al final terminó siendo una cesárea. Y entonces, eh, pues en esto de yo cómo voy a tomar decisiones, me ayudó mucho la figura de la dula. Una dula que me acuerdo me dio, además de todas las pláticas que tuvimos, me daba pues una especie como de formularios para plan de parto, Así es. que me iba contando un poco y me mostraba videos de partos, ¿no? Partos distintos a los que vemos en las películas. Veía partos de mujeres que respiraban, que no estaban gritando y entonces cuando cerraban los ojos iban respirando, el bebé iba, ¿no? Saliendo poquito a poquito y que de repente sí podría haber ahí un grito o algo, pero nada aterrorizante, ¿no? Me explicaba que no era necesaria la episotomía. Entonces yo, gracias a esa información, pude llenar un plan de parto que se compartió con mi doctora. Yo me acuerdo que hasta pedí un espejo, ¿no? Para ir viendo cómo Eso está es bien precioso. bonito, ¿no? Cómo va saliendo el bebé porque es como un momento bien duro, pero ya que vas viendo el premio, Dice, te ahí está, emocionas. voy a pujar Exacto, más, ¿no? exacto, va a pujar más y ahí está y lo tocas y este, mi esposo me cuenta, ahora me acordé, que dice que él veía con el primer bebé, que iba saliendo así la cabecita y que pues nada más le veía esto, ¿no? Pero él no sabía que era solamente como la coronilla, que decía, bueno, Falta el resto. no, pero él decía, bueno, pero pues si ya le salió la cabecita, ¿por qué veo que todavía no? Y ya cuando vio que nada más era esta parte, dijo, ah, caray, o sea, faltaba, ¿no? Sí, algunos se impactan, ¿no? Al Sí, ver eso. Ah, como, órale, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? La figura de otra mujer, a mí me dio mucha paz, ¿no? Tener a otra mujer que ya sabía lo que iba pasando y lo que iba a pasar y que me fuera coachando, que me fuera como acompañando en ese proceso y que estas decisiones pues se platican con los médicos antes, ¿no? es correcto. Del momento del parto. Sí, la figura de la dula o educadora prenatal. La educadora prenatal es quien te va a impartir los cursos, información, y que estamos sumamente atrasados comparado con otros países. Y te voy a dar una cifra, en Estados Unidos la cifra de educación prenatal o perinatal rebasa el 50-60% de las parejas de primera vez, de los últimos años que se tienen, ¿no? México no hay estadísticas, como siempre, ¿no? Entonces, la educación prenatal o perinatal, pues aquí es inexistente. A Y menos de esa que tú la dula busques, ¿no? es una educadora prenatal también. Por Ujú. eso te dio la información, te dio el curso, te dio temas, etcétera, el plan de parto, que son herramientas muy buenas para saber cómo va a ser tu parto, qué es lo que quieres y puedas tomar decisiones. Pero en nuestro país, pues ni siquiera obviamente tenemos datos y cursos globalizados en todo el sistema de salud con el cual contamos. Y lo que tenemos son clases que dan o pláticas que dan en urgencias en el IMSS y ahora el IMSS Bienestar,
ahí en 20 minutos te dicen, este va a ser tu parto, te hablan de la fase latente, la fase activa, de cómo es la dilatación, que vas a parir, que tienes que hacer esto, y se acabó, ¿no? Sí, ya lo Comparado que con Dios el te dio curso que entendí. tomaste Ajá. con tu educadora y dula, pues es abismal, así abismal la calidad de información, donde tú ya sabes qué es lo que va a suceder, por eso obviamente puedes tanto ser extrovertida, gritar, llorar, irte ahí a Partolandia, o estás ahí respirando en silencio, viviendo ahí tu mar de contracciones. O sea, cada mujer es diferente y eso es lo que también tenemos que entender. Yo tengo mamás que les gusta mucho la música, ¿no? Y ahí están con su bocina, están ahí en su trabajo de parto y con música de todo, ¿no? Y Ujú. otras que el silencio es lo mejor. Entonces en los partos hay partos donde hay mucho silencio. El silencio es fundamental para que se pueda conectar y para que puedan vivir sus contracciones como lo tengan que vivir. Para mí la parte emocional es fundamental en un trabajo de parto y nosotros como obstetras no estamos preparados para poder acompañar y sostener a una mujer que está en trabajo de parto. Por eso el surgimiento de la figura de la dula. Y la dula hablo a nivel mundial. Ujú. A mí tengo ¿Dónde contacto en empieza otros esto países, de... perdón, Ah, no, no. con otras obstetras y parteras y me dicen que ni siquiera ellas mismas, unas de Francia, abarcan la parte emocional. Entonces, por eso la figura de la dula ha crecido tanto y Ujú. tú lo viviste porque tuviste un acompañamiento no solo físico, también tu pareja, tu esposo, sino también alguien profesional arropándote en ese sentido, ¿no? ¿Dónde empieza eso de las dulas? ¿En qué momento llega a México esa figura de La la dula? dula, la figura de la dula es ancestral. Ha estado ahí con la partera, la comadrona, está ayudando ahí en la comunidad, está ahí en el parto. O sea, tiene ya una historia muy vieja, ¿no? Ujú. Pero ya el que estamos conociendo, la de México, comenzó con algo que se llaman instructoras de parto psicoprofiláctico. Y eso tiene que ver con la figura de las técnicas de respiración del doctor Lamas, un obstetra francés Ujú. de la década de los 60. Bueno, no solamente, bueno, no fue él, sino fueron más personas, perdón, que empezaron a implementar cambios en la forma de atender y dar la información a la mujer embarazada. Entonces en México empezó a cambiar un poco eso, pero a nivel privado. Eso fue más a nivel privado. Ujú. Y entonces estas instructoras o educadoras empezaron a surgir en la década de los 70s, 80s, con ese acompañamiento. Y se empezó a saber algo, pero muy tenue, la verdad. O sea, si tú me preguntas dónde empezó ya más fuerte, yo creo que en la década de los 90 comenzó ya más la figura con artículos médicos científicos Que que sustentaban. sustentaban los resultados de tener una Ujú. dula y que a la fecha siguen como una parte fuerte de, miren, está esta evidencia donde nos demuestra que con una dula hay menos intervenciones, mayor satisfacción de la mamá, menos cesáreas, menos forceps, menos epidural, menos rutinas y que eso obviamente ya está demostrado totalmente, al grado que en México, ya en lo que tenemos ahora, pues la guía ya abarca obviamente ese acompañamiento, tiene este lineamiento de las salas de labor, parto, recuperación, ahí viene también el nombre de la dula, ¿no? Como una figura, un personaje que va a acompañar, ¿no? Entonces, una dula en México, yo te puedo decir que cuando yo egresé yo ya las conocía y ya trabajaba Ujú. con ellas, yo egresé en el año 2006, Ujú. ¿no? Entonces yo las conocí en el 2002, cuando empecé la especialidad, pues ya son pues casi 20 años y ahora con todo este boom de la globalización de los sistemas, del internet, pues ya así las dulas están pues en todo el mundo en diferente porcentaje y cada gobierno le ha asignado la importancia o no de trabajar con ellas. Si tú me preguntas, bueno, ¿qué hay en nuestro sistema de salud? El sistema de salud de México, el más del 80% es público, por lo que obviamente tú fuiste privilegiada, Sí, yo estoy ¿no? claro que en mi privilegio pude Sí, acceder y yo siento, ya lo he hablado aquí en otra ocasión, que el feminismo y la maternidad están como un poco lejanas, ¿no? Porque yo sueño con el día que en las consignas que uno grita el 8 de marzo están muy bien y todo lo que vamos hablando y lo que no se espera, pero creo que sí nos está faltando ver este lado que es súper importante de la maternidad que empieza con el parto o una cesárea humanizada y que no estamos exigiendo eso a nuestro país. No le estamos exigiendo que los hospitales públicos, las mujeres, entren sí o sí acompañadas, que tengan este tipo de acompañamientos de personas que pues les hablen a partir
de la empatía. Si no lo tiene ahí el sistema, pues por lo menos que permitan que otras mujeres lo hagan, ¿no? Bueno, en el 8M sí está ya el contingente de obstetricia, De obstetricia. sí, para luchar obviamente por lo que acabas de mencionar, Hay que hacerlo más grande. pero necesita ser más grande. Ahí está Maya, Dula, hay un buen de ahí de dulas, Ujú, parteras y todo que están en ese rubro, pero es muy poquito obviamente, ¿no? ujú. Pero por supuesto que la violencia obstétrica es violencia de género, ¿no? Claro que el 8M también justifica totalmente la presencia y la manifestación de la mujer para exigir los derechos en salud reproductiva y en la atención nuevamente al nacimiento. Por lo que comentamos de tu privilegio, pues ahí está, ¿no? Donde ese 80-20, en ese 80 de gobierno, pues ha habido proyectos de parto humanizado, permisos de dulas voluntarias, pero que así gobierno pueda decir entran y todo, pues no está fácil. Es más viable que tú tengas un parto respetado, humanizado a nivel privado, Claro. ¿no? Que hagas tu esfuerzo económico, pagues, a que tú lo tengas solamente en el IMSS, Bienestar o en cualquier hospital pues público de los estados, ¿no? Que fíjate de lo que yo estuve viendo, y platicando también con otras amigas, tener un parto respetado en lo más natural posible es mucho más barato que lo que siempre a lo que siempre te orillan, ¿no? Los ginecólogos que no lo trabajan, que es, pues pagas realmente una cirugía Así y es. todo lo que eso conlleva, ¿no? Más días de hospital, que el bebé no te lo dejen, entonces ya se lo llevaron y entonces ya le metieron una mamila y entonces ya no te ayuda tu Así lactancia es. y entonces, ¿no? Es como una cadenita, pero en realidad de lo que yo empecé a ver, es mucho más barato si buscamos la Sí, parte... el parto respetado es económico y es ecológico, es así por un buen de puntos de no consumismo, ¿no? O sea, en un parto tú puedes, hablando de insumos, pues tener oxitocina, antibiótico, el suero, la venoclisis, aparte las suturas, la lidocaína, ¿no? Es decir, se Ujú. va generando un consumo, ¿no? En el parto respetado puedes utilizarlo o no, pero a veces me toca que solo fueron guantes, el gel y ya, O sea, ¿no? podríamos entender que el parto respetado es dejar que todo fluya de manera más natural, sin Es correcto. intervenciones de ningún tipo, y que la violencia obstétrica son todos estos pasos y protocolos que no dejan que eso suceda de manera natural. Sí, pero hay que especificar todavía Ujú. más. En el respetado, tú vas a fluir, vamos a respetar, vamos a cuidar y somos figuras de cuidado nada más. Es decir, te vamos a acompañar y somos guardianes del parto, como lo mencionaba ahora Harper, ¿no? Y esa intervención, porque algunos me comentan, bueno, si es parto respetado, pues que no te hagan nada, ¿no? ¿Y cómo que te pusieron una epidural? ¿Cómo que una episiotomía? No, si en el parto respetado, claro que se necesita una episiotomía porque el bebé tiene bradicardia, ya tiene que nacer, o un vacuum, o un forceps, pues ese es un parto respetado. O sea, Ujú. no hay que confundir una indicación, una intervención médica, a dejar y no hacer nada porque dijo que es un parto. Claro. Eso es Ujú. ignorancia, ¿no? Porque me han preguntado, oye, es que ya tuve epidural, ya no fue un parto respetado. No, todo lo contrario. Si la mujer agotó su plan de parto, el plan A donde natural, aromaterapia, Pero no besitos, está snacks, fluyendo. y no fluye, entonces bienvenida a la epidural, la analgesia obstétrica, para que obviamente le baje ese dolor que está teniendo, ¿no? Y que después continúe y tenga su parto respetado igual. La mujer decidió y tomó esa decisión de la epidural, no yo. Y justo eso me lleva a mencionar que también existen las cesáreas respetadas. Es correcto, así es. ¿Cómo es una cesárea? ¿Cuáles son las diferencias de una cesárea normal? Bueno, a lo que todo el mundo hace, no normal, ya lo dije mal, pero a una cesárea que se podría decir es una Tú cesárea me humanizada. preguntaste hace rato de mi formación. Yo soy de parto respetado humanizado desde que egresé, ¿no? Desde antes que salía de la residencia. Y la cesárea respetada apenas tengo 12 años con ella. Voy a cumplir el próximo año 20 años como obstetra. Ujú. Pero esos 20, 12 son de cesárea respetada y los otros 8 de cesárea tradicional o rutinaria. Entonces, la gran diferencia en la cesárea respetada humanizada, aparte de que puede estar la dula en la cesárea, la dula sí puede estar en un quirófano, en una cesárea. Está preparada y capacitada para eso. Al menos las que formé y las que obviamente conozco, lo saben perfectamente y saben conducirse en un quirófano.
Ya, corté. Gracias. No, no, gracias por esa información. Esto es súper Porque hay importante. hospitales de la Ciudad de México, Que otros no las dejan hospitales pasar. privados que no dejan pasar la dula. Si la mujer está en trabajo de parto, ¿no? Fase latente, fase activa, lleva ahí 15 horas, un parto sudado, intenso, emocionalmente intenso, físicamente. Para todos, para la obstetra, para todos, para la dula, para ti, para tu pareja. Y de pronto 8 centímetros no baja, 8 centímetros ya hay meconio. Hay que tomar una decisión. Ya no es parto vaginal, una cesárea, ¿no? Entonces, imagínate una mujer que le tiene miedo a la cirugía, que es su primera experiencia en un hospital, y que le dicen, te voy a operar, va a tener que ser cesárea, ¿no? Es necesario, ve esto, ta, ta, ta. Es cuando más necesita su dula. Claro. El Hospital San Angelino Universidad de la Ciudad de México no permite que entren las dulas. Así como ese hospital, a pesar de que tiene salas del EPR, Dice, que hasta aquí llegó tu eso lo trabajo. aplaudimos, Ajá. felicidad Hospital San Angelino Universidad, pero las salas del EPR ahí están, pero no puede pasar la dula a la cesárea por el director, por el jefe de gineco, por ignorancia. Básicamente es Exacto, ignorancia. para acabar pronto por ignorancia. Y entonces, imagínate, pasa ahí temblando como gelatina. Yo, ginecólogo, voy a hacer una cirugía. No te puedo apapachar tanto tiempo porque tengo que operarte, ¿no? Claro. Es cuando más se necesita la presencia de una dula, ¿no? Entonces, para mí la dula está en el parto y tiene que estar, por supuesto, que en una cesárea, ¿no? Acompañando a la Claro, mujer. acompañando en la parte Ujú. emocional. Entonces, en la cesárea respetada hay dos tipos. Puede ser programada. Yo casi ya no programo, obviamente, a las mamás de cesárea. Si no dejo que haya trabajo de parto y luego ya viene la cesárea, salvo que haya algo, una indicación absoluta. Entonces, la Ujú. dula va a ayudar a contener, darle soporte emocional a esa mujer. En la cesárea respetada, apagamos la luz periférica, tú puedes elegir la música que quieras escuchar, tú la pones o no, no a la música del anestesiólogo, que es algo rutinario, que el anestesiólogo dice, vamos a poner música y pum, pone ahí su rock, pone sus cumbias electrónicas, Claro. y no hay un respeto, obviamente, por la bienvenida de ese bebé. Pues, todo el mundo está hablando, no están respetando que van a ser un bebé, que ya no pudo ser parto y ahora es una cirugía, es una cesárea. Entonces puede estar la pareja también. Yo he metido hasta abuelitas. Abuelitas, que ha sido el tótem, ha sido así la figura de, ay, con esto me siento que no va a pasar algo en la cesárea. Aparte de la dula y aparte de Ujú. la pareja, ¿no? Y ya los puntos ya más así específicos, el bebé pasa inmediatamente a tu pecho, en plena cesárea. Así nace de, ahí de tu abdomen, del útero, y pasa inmediatamente al pecho, no se corta inmediatamente el cordón umbilical. Se sigue Se respetando lo sigue respetando siguiente. como si fuera un parto. Si estuvieras aquí sentada y vas a operar a tu bebé, tú vas a pasar a tu pecho, a tus senos, piel con piel, para que obviamente haya ese cambio ahí sensorial y todo para bebé y para ti. Y por supuesto que vamos a darle esa bienvenida, pues gentil y cálida a este bebé, ¿no? Yo vi un video en tus redes, me emocionó mucho. O sea, lo vi, dije, espera, ¿qué está pasando? Y dime, cuéntame esa historia, por favor. Está la mujer en una cesárea, porque Sí, aparte la mayoría de las cesáreas yo he visto que les ponen como algo aquí para que no sí, vean, yo no lo ¿no? pongo, así es. Hay otras que no son respetadas que hasta las amarran. Es correcto, esa es la Pero en mayoría. bueno, en esta cesárea, ¿cómo estuvo que la mamá fue que con sus manos lleva a su bebé de su vientre a su pecho? Sí, ese tipo de áreas también la practicó. De estos 12 Es que años, perdón, pero te tengo que agradecer por haber hecho eso. O bueno, sea, mira, me emociono porque no conozco a la mujer, no conozco la historia, pero si no fue por un parto natural que pues tú puedes ayudar a llevar a tu bebé y vas sintiendo cómo sale, el que ella se haya involucrado así, me, de verdad gracias por hacerlo y por habérselo permitido. bueno, sí, para mí es muy importante lo que estás diciendo. Para mí sí, a mí sí me importa lo que sientes y que esa técnica o ese proceso, esa forma en que tú lo viste, sí hace la diferencia en las mujeres, que no pudo ser obviamente parto vaginal. Y esa mamá, ese video sé cuál es, que lo acabo de subir. Esa mamá sí intentó el trabajo de parto, tenía cesárea anterior, sí lo intentó, fueron contracciones intensísimas, se quedó con 4 o 5 de dilatación y ya surgió una indicación ahí obviamente de la cesárea por otras cuestiones. Y ella lloró, 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 ¿no? Y aceptamos que tenía que ser obviamente la cesárea, aceptó también eso. Ujú. Y le comenté y lo sabía, hoy hay dos formas de tener la cesárea respetada.
en cuanto al nacimiento de tu bebé. La que más practico es yo asisto al nacimiento de bebé y lo paso al pecho, es la que más practico. Y la otra que tú mencionas, muy poquitas mujeres lo hacen por temor, por valentía, como quieras verlo, de atreverse a asistir al nacimiento de sus hijos, de sus bebés. Entonces, en ese sentido, ella me dijo, ok, pues llorando, me animó a hacer cesárea, la quiero así. ¿Me das chance de hacer? Yo dije, claro que sí. No, le expliqué todo de cómo se tiene que hacer y pues lo hizo. Entonces tú ves ahí cómo lo está sacando, terminando de sacar de su vientre. Y eso para mí es así algo simbólico, es un pedacito así, una arenita de satisfacción, de empoderamiento, de Para pues no esa pudo ser mamá. parto, ¿no? Entonces, de esos 8 años que yo hacía la tradicional, hace 12 años, yo veía cómo las operaba y todo, pues, es lo que hace todos los ginecólogos actualmente también. Ujú. Somos muy poquitos que hacemos el tipo de cesárea respetada y sí hay que subrayarlo porque si no de aquí van a decir, yo quiero esa cesárea y tu No, no. obstetra no lo va a practicar. Yo les puedo decir que el 99% de los ginecólogos no hace la cesárea humanizada o respetada, a pesar de que ya está la evidencia médico-científica. No es lo que Cristian Mera diga, sino ahí están los artículos médicos y con mucho gusto se los puedo compartir. Vean, por favor, al final, bueno, vamos a poner acá redes sociales y también vayan a su Instagram a ver eso. No se quede con la imagen nada más que puedan tener, sino, bueno, tienes varios, ¿no? Sí, tengo varios. Sí, Ya son varios años. que qué bonito que Y te permitan también, ¿no? Como yo vi un compartirlos. video de una obstetra australiana hace 12 años, donde la mujer estaba extrayendo a su bebé asistiendo al nacimiento. Y se puso unos guantes que parecía de un veterinario, ¿no? Bueno, algo así. Y yo lo vi y dije, bueno, ¿por qué no puede ser obviamente la cesárea también así? Y entonces Esli es la mamá que me permitió junto con su pareja, el papá, hacer este tipo de cesárea, la respetada, no hablo de que extraiga obviamente a Ujú. bebé, sino de que yo pasara obviamente a su pecho. Y lo recuerdo perfectamente y tiene a sus dos hijas hermosas, ya una creo que tiene 12 13 años, no, sí, Ujú. por el tiempo. Y recuerdo que le expliqué cómo iba a ser y ahí está la doctora Mariana Robles con esa cesárea que es un figurón. Sí, 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 Actualmente yo sí. la admiro por todo lo que está haciendo en violencia ginecológica y el feminismo en la ginecología. Ujú. Y entonces ella me acompañó, entonces es así sorprendente, ¿no? Como, no puede ser que ya 12 años, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Y entonces, recuerdo que yo le hice la antisepsia o lavado de senos, ¿no? Ujú. Para que estuvieran limpios y que no hubiera bacterias, ¿no? Ahí era también ignorancia y ya se estaba estudiando el microbioma de la mujer y de la vagina, que es muy importante, el sembrado bacteriano para el sistema inmunológico. Y entonces yo ya le puse ahí el jabón quirúrgico y ya la vestimos y todo, hicimos la cesárea. Y recuerdo que le quedó todavía jaboncito cerca de su Ujú. pezón, ¿no? Y cuando ya estaba ahí bebé en el Le dio pecho de como, ¿qué mamá, es esto? entonces yo creo que debe haber dicho, ¿qué es esto, no? Actualmente ya no hago eso para nada porque sé que tus senos están llenos de millones y millones y millones de bacterias Que son que buenas. necesita y Ujú. son buenas para obviamente tu Para bebé, bebé. igual que las de tu vagina. Sí. Entonces, hace 12 años comencé, ya no he vuelto a hacer la tradicional, he enseñado a varios obstetras, algunos sí han seguido ese camino y otros pues dicen, mucho gusto, esto parece más que nada un show. Eso es lo que actualmente dice el ginecólogo, cuando hay una cesárea respetada, es un show y de ahí no los puedes sacar, Ahora que ¿no? mencionaste a la doctora Mariana, y ahorita vamos a hablar del observatorio de violencia obstétrica, yo escuché en la plática que ella dio que ¿qué es el Colegio de Ginecólogos? No acepta el término violencia obstétrica. Contra eso, como mujeres, ¿cómo, o sea, cómo nos podemos, como proteger? O si lo vivimos, ¿cómo podemos, después como decir, oye, yo viví esto y bueno, no sé, como, o sea, que pueda seguir después de eso, de seguir pues, no sé si una demanda o no sé, ¿no? En mi cabeza pueden pasar muchas cosas, pero si el colegio de ginecólogos no lo acepta, ¿en qué lugar nos deja a las mujeres? Bueno, tú estuviste ahí, la ponencia de la doctora Mariana Robles fue magistral Sí. de señalar y ser contundente de todo lo que está viviendo en violencia
ginecología y obstétrica, ¿no? Que el observatorio va enfocado a lo de obstetricia. Si el colegio no lo acepta y que es la postura fijada con un documento a nivel nacional y medios de comunicación, 2015 es el primer documento que se tiene, y referendado 2021, es porque hay una cuestión patriarcal en ellos, por supuesto, de ignorancia, de orgullo, de prepotencia, ¿no? Donde obviamente yo estoy aquí y tú sigues acá. Entonces, si no se reconoce el término de violencia obstétrica, que eso es un tema muy importante, si no hay ese reconocimiento por un colegio que arropa un buen de más colegios, perdón, junto con la FIGO, perdón, con la FEMECOG, que es la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, que también refrendó ese estatuto, perdón, no ese documento. Entonces, todos los demás obstetras dicen, pues no existe el término, ¿por qué violencia obstétrica? Y sí es muy importante, porque trabajos de investigación, artículos, si tú dices que es Retrasa. maltrato, Ajá. no, es una falta de respeto. A ver, te alzo la voz. Fernanda, ¿no? Te estoy Ujú, alzando la voz, estoy siendo con una actitud ahí, ¿no? ujú. Un poco ahí, irrespetuosa. Entonces, así vienen artículos que solo Ah, analizan la falta de respeto. Entonces, el colegio dice que el término de violencia obstétrica no debe existir y no lo aceptan porque no nacimos, aprendimos, nos formamos para maltratar a la mujer. Y en eso coincido. Sin embargo, en la práctica es diferente. O sea, nosotros tenemos un código en cuanto a la ética. Nos formamos con clases de bioética, o sea, sabemos que buscamos obviamente la salud mental de tu cuerpo, etcétera, los valores también del ser humano, el respeto, ¿no? ujú. Pero sin lugar a dudas, sí, a ellos les falta bastante información, les falta conocer más, y no lo hacen porque hay una resistencia al cambio. Si te das cuenta quiénes están, tanto jóvenes y ya más grandes de obstetras del colegio, pues obviamente están todavía con la parte antigua y obsoleta de la tradición de la atención. Entonces, decir violencia obstétrica es muy fuerte, es un término muy fuerte, pero eso es maltrato. Claro que hay maltrato. Si yo te estoy violentando, si te corto la vagina sin tu permiso o autorización, si te hago una cesárea también sin tu autorización, sin la explicación y todo, pues ¿De por dónde supuesto que te viene? estoy Ujú. violentando tus derechos que tienes, ¿no? Porque obviamente si hay un problema internacional con la terminología. Estados Unidos no acepta el término de violencia Tampoco. obstétrica, tampoco lo acepta, ¿no? Y habrá otros países que sí. México ya tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2017, violencia obstétrica como término, con una recomendación a todas las instituciones del país, que es la recomendación del 2017-31, me parece, Ujú. donde tienen que hacer los cambios en sus procesos y ahí definen la violencia obstétrica, que tiene la definición tal cual, ¿no? La ONU ya reconoció el término de violencia obstétrica. La OMS no ha reconocido todo el término de violencia obstétrica, pero la ONU sí. Cosas que dices, a ver, Ajá, porque si tú eres lo de la salud, ajá, ¿no? y No la tú, estás la ONU sí reconociendo. lo reconoce en el año Ajá. 2019, más o menos 20. Es que es Entonces, cambiar, ¿no? sí, Muchas claro. mentes, es hacer todo un cambio de sistema que, pues claro, a la mayoría de los doctores, pues no les va a gustar estarse esperando horas para darle chance a que a mamá y bebé tengan su proceso y dicen, yo no sé, ¿no? O sea, ustedes saben cuáles sí son las cosas que dicen, tenemos que hacer una cesárea o no, porque yo he escuchado a muchas mujeres que llegan así, apenas llevo 2 horas que están las contracciones, ah, no, pero no has dilatado nada, entonces pues ya no. O esto que al bebé ya se le acabó el agua. Eso es un gran duda que tengo. O sea, cuando se rompen las aguas, ¿realmente la mujer se queda sin agua y entonces el bebé le puede pasar algo después de que rompe la fuente? ¿Cuánto tiempo puede estar el bebé, digamos, dentro de la pancita de mamá? Porque yo he escuchado que es una de las primeras cosas que les dicen a las mujeres de, no, ya, es que ya se te rompió y Bueno, vámonos al quirófano. recuerda que México está en los primeros lugares de cesárea a nivel mundial, entonces cualquier cosa que tenga la mujer es indicación de operarte. El término de oligohidramnios o que se rompió la fuente, las membranas, es decir, que está bajo el líquido o que se rompió obviamente la fuente y Ujú. está acabando el líquido, va a disminuir por supuesto que drásticamente el líquido al romperse la bolsa, las membranas, pero sí tienes tiempo obviamente para darle chance de que tenga un parto espontáneo, que comience el trabajo de parto
de forma espontánea. Están los lineamientos y guías que te marcan de 2 a 24 horas para valorar la inducción de parto. Hablo en la rama médica porque si te vas a la partida tradicional, pues puede estar ahí 5 días con la fuente rota, ¿no? Ah, Pero en la parte médica, obstétrica, sí hay lineamientos y guías que te marcan cuánto tiempo, porque hay muchos estudios que se han realizado del riesgo de infección para bebé. ujú, O que cuando ya muy poco líquido amniótico, y que el líquido amniótico tiene unas funciones amortiguar movimientos, golpes, el cordón umbilical a tu bebé, protegerlo, ajá, se pueda obviamente aplastar o comprimir ese cordón umbilical porque ya casi no hay líquido amniótico. ok. Entonces eso te puede bajar el latido cardíaco, generar bradicardia o apretarlo o generar un estrés también y taquicardia. Y entonces eso se puede traducir en hipoxia, asfixia para tu bebé y hasta la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, por eso una mamá que ya tuvo una ruptura de membranas, habrá que estarla cuidando, darle su tiempo. Eso en el parto respetado, ¿no? Sí, por Pero eso, en el ajá, tradicional, es ya no se no hay van a parto esperar. tradicional, hay riesgo de todo y te voy a operar, ¿no? Pero tal cual que se acabe, no, pero sí baja bastante. Y bebé, el líquido amniótico es la orina de los bebés. Entonces van a seguir obviamente orinando, miccionando adentro de tu útero, pero ya no se va a poder producir y hacer todo el proceso interno ahí maravilloso de mantener más líquido porque ya hay una fuga, ya hay una Ujú. rotura ahí de la bolsa, ¿no? Por lo que obviamente, al menos en esta esfera en la que yo trabajo, no hay una prisa por hacer algo, sino vigilar, cuidar y esperar lo espontáneo. Y si no detonas el trabajo de parto en ciertas horas, pues hay que obviamente valorar una inducción Valorar. de parto. Pero las estadísticas están que ya a 24 horas de que se rompieron las membranas, pues más del 70-80% de las mujeres están detonando, empezando el trabajo de parto, o ya están pariendo también. Ajá. Oye, ¿y cómo podríamos, o sea, qué tips nos puedes dar para escoger a nuestras y nuestros ginecólogos? Bien, antes de pasar a los tips, Dígame, dígame. voy a terminar con la parte de qué podemos hacer como para el colegio y todo lo que hablamos del término de Ujú. violencia obstétrica, lo que tú estás haciendo. O sea, necesitamos evidenciar, informar, alzar la voz. Ustedes son las que necesitan alzar más la voz y estar ahí exigiendo. Entonces necesitamos más información, necesitamos más personas como tú, Gracias. los medios, porque ya te comenté antes de que empezamos aquí la plática, eh, que siento que ya llevo casi la mitad de mi vida profesional y no voy a lograr ver el cambio. Entonces sí necesitamos exigir, alzarlo, necesitamos levantamientos, necesitamos hay protestas. Sí, por eso digo eh, que el 8M se sí, sí, tiene que sí. escuchar Y no más solo el fuerte 8M, eso. sino otro Siempre, día, sí. sí, otro día exigir cartas, cartas, quejas en los hospitales, a los directores, ¿no? En los medios de comunicación, expresar lo que sucedió con tu caso, ¿no? Esa es una forma, porque obviamente, a pesar de que está toda la evidencia con el colegio, ellos están No sienten la sentados presión, ahí. hay que presionar, No, cuando tú claro. ves los congresos nacionales que hacen o regionales, hay un temita por ahí de parto respetado y ya. Cuando es un problema serio de salud pública. En DIRE, que obviamente tiene que ver con el INEGI, que hizo la primera encuesta donde observó la violencia obstétrica o maltrato en obstetricia, fue en el año 2016, la primera. Ujú. Es una gran encuesta, robusta, enorme, que hizo en DIRE. Y ese es lo oficial y ese es de gobierno. 33% violencia obstétrica. Esa es la cifra oficial, ya reconocida. Ujú. Y seguro se quedó 2021, corta. se quedó corta, Fernán, se quedó corta. En DIRE 2021, que es la segunda encuesta, y falta ya la nueva que estamos esperando, 31% de violencia obstétrica. O sea, casi no hubo cambio, 2 puntos porcentuales de descenso. Ujú. Existe la violencia obstétrica, es real, ¿no? Y por eso también se creó el Observatorio de Violencia Obstétrica. Justo te quería preguntar, ¿cómo nace? ¿Qué es el Observatorio de Violencia Obstétrica? ¿Cómo nace? Y las mujeres, ¿cómo podríamos acercarnos a ese Sí, observatorio? ese proyecto del observatorio ya tiene una historia de más de 8 o 10 años conmigo y con otras personas maravillosas que han aparecido en mi camino, en particular Teresa Navarro, Irene Álvarez. En su momento estábamos en un proyecto de parto humanizado en el Hospital General de la Perla en Nesa, y ya desde ahí yo tenía ya el gusanito de un observatorio porque ya había escuchado, ya visto otros observatorios que se han creado como el de Chile, que ya tiene toda una trayectoria, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, Ujú. Ginecológica Obstétrica de Chile.
Y conocí obviamente también el de España, cómo ha trabajado el parto es nuestro, que está genial obviamente todo lo que han hecho en todos estos años y que admiro también todo lo que han construido y que están luchando, hay una lucha obviamente por las mujeres para que obviamente se cambie la forma de atenderlas. Entonces ya estaba esa inquietud, pero he tenido otros proyectos, mi vida personal, los tiempos. Estas ojeras pues No son de no gratis. son de a gratis como siempre lo menciono. Este cansancio y solo es imposible hacer las cosas. Me gusta trabajar en equipo y quienes lo Qué bonito. integramos son personas maravillosas y que buscan también el cambio como yo. Y entonces decidimos obviamente abrirlo. Este observatorio es porque no es suficiente la información que nos está dando gobierno, no es suficiente la información que hay para las mujeres, ¿no? Las cifras de, por ejemplo, ¿a cuántas mujeres les cortan la vagina de episiotomía? En México no sabemos. Yo te puedo decir los datos que conozco porque estuve en gobierno, Ujú. en el Hospital Materno Infantil de Chimalhuacán. Ahí fui director y conozco muy bien las cifras, ¿no? Y a pesar de que implementamos ahí un proyecto de parto humanizado, que es el modelo Mayo, proyecto Mayo, pues fracasó, ¿no? Así, tal cual. Ujú. Y en la perla tuvimos mejores resultados. Y ahí, por ejemplo, la episiotomía, que es el corte de la vagina que se hace en la mujer para que nazca y se abra más fácilmente y nazca bebé, lo cual obviamente de rutina es algo atroz, ¿no? Y es violencia. Yo es lo primero que puse en el plan de parto es, no quiero eso. A ver, si hubo un desgarro, ya te dije que mi bebé nació de 4 kilos 100, entonces, Pequeño, pequeño. y yo, pues como que también le eché ahí ganitas, ¿no? Al pujo, pero, pero pues nunca me di cuenta que eso sucedió. O sea, Claro. no. Pero ahí, por ejemplo, en ese hospital tenían unas cifras de casi 90% de episiotomías. En mujeres de primera vez, como tú, con tu primer bebé. Y ya con el proyecto, con las dulas voluntarias, que fueron más de 60 dulas voluntarias que iban hasta NESA. Gracias. Gracias, dulas. Gracias, Irene. Todas las que participaron, gracias, en serio. Pues obviamente comenzaron a sensibilizarse. Por eso la figura de dula yo la aprecio mucho, la valoro mucho, porque sí ayuda al cambio. Ujú. Sí ayuda, obviamente, a hacer el cambio. Bajó a 60%. Estuvimos ahí casi 2 años aproximadamente, llegó la pandemia y se fue el proyecto. Pero ese descenso de 60%, las intervenciones rutinarias grotescas que hay, es la revisión de cavidad uterina después de que nace la placenta. O sea, te meten el puño, metemos el puño, la mano, y vamos a limpiar, verificar que no quede nada de la placenta, un cotiledón, una membrana, para que no vayas a sangrar y bla, bla, bla. Es una rutina ya obsoleta, vieja del siglo pasado, que se sigue haciendo Yo no en había la mayoría de los escuchado de eso. hospitales de la Uf. Ciudad de México y en todo el país, hospitales públicos y privados. Y entonces imagínate sin anestesia, sin analgesia, pues hay mujeres que están ahí ya hipotensas, pálidas, amarillas, del dolor, de la reacción vagal que pueden tener, y que obviamente está demostrado el por qué no hacerlo rutina, porque puedes incrementar sangrados, infecciones, hipotensión y hasta obviamente desmayos de las mujeres que están ahí, el dolor súper intenso de que te metan la mano ahí en tu útero, ¿no? Sí, fíjate que un poco, regresando a lo de estas prácticas de violencia obstétrica, de que te pueden estar haciendo el tacto cualquier doctor que pase, a ver cómo vas, y a ver cómo vas, ¿no? En los hospitales públicos. Y a mí me tocó algo bien bonito con mi ginecóloga. Sí, llegó a casa, me dijo, a ver, voy a revisarte. O sea, sí me revisó, sí me hizo tacto, pero no tantos. Y ya en el hospital, ya cuando estábamos, pues ya en el trabajo de parto, ella me dijo, a ver, Fer, siéntete tú dime, Así es. dime cómo lo sientes. Y entonces eso para mí fue muy empoderador, porque, pues sí, además uno ya está desnudo, o sea, ya estás como súper vulnerable, pero que ella me dijera y que me diera como ese poder de, yo sé, o sea, yo Fer sé. Entonces, pues yo solita me toqué, le dije, ah, ya siento su cabecita, la siento Así con es. este dedo, y todo esto me llenó como de mucha emoción y fuerza para decir, ya está aquí, y ya o sea, lo puedo hacer. Fue bien bonito y no que ella me dijera, a ver, acuéstate porque va a rezar, o sea, que ahí Adriana la verdad es que yo Sí, la la quiero y la pobre admiro Adriana. mucho. Cuando hizo eso, fue para mí un gran regalo. Así quisiéramos más obstetras, ginecólogas y ginecólogos, pero la triste realidad es que no. Pero por eso esto es importante.
por favor, quienes estén escuchando esto, compárteselo a esa amiga embarazada, a la que quiere ser mamá, a las parejas. Esto no es algo que solo lo debamos escuchar las mujeres que queremos o somos madres. Creo que es algo que se tiene que escuchar en toda la sociedad para que lo podamos compartir, para que cuando escuchemos que una mujer quiere parir de esta forma respetada, no digamos que está loca o que es hippie, ¿no? Que es algo que tiene un sustento científico, que además, pues también ayuda en el posparto, ¿no? Si Por tienes supuesto. una buena experiencia de parto, pues te va a ayudar a tu Así posparto, es, que es, disminuye estrés postraumático, disminuye depresión postparto, mejora la lactancia materna, la convivencia con la pareja. sí, sí, es lo que yo he visto que los padres que fueron, bueno, que se involucraron en este tipo de Sí, partos. quedan marcados para toda la vida. Exactamente. Y entonces el bonding con mamá y con bebé es totalmente diferente a que hubiera estado afuera Ajá. y no, Esperando como es la mayoría de los hombres. exactamente, exactamente. Bueno, los tips para Sí, poder, faltaban los tips. sí, por Ya dijiste favor. varios, pero vamos a reforzarlos y yo creo que es fundamental. Ya les comenté de la educación prenatal que es inexistente en nuestro país, entonces a nivel privado sí hay accesibilidad y hay cursos, ¿no? El curso de preparación al parto es fundamental para que obviamente sea una experiencia diferente, ¿no? El curso que tú tomaste, los que hay con Betty Dula, con Amaya, y hay ya un buen de educadoras y dulas que son conocidas y otras Ujú. que están más jóvenes y también tienen bonita experiencia y muy bonita información para brindar obviamente a las parejas. Yo creo que ahí tienes un eje también muy fuerte, donde esos cursos, si los podemos trasladar a gobierno, también sería muy importante adaptándolos obviamente para esa experiencia. Entonces, tener un curso es muy importante en cuanto a la formación para tu embarazo, para el nacimiento, si es parto, las medidas de confort, que sí, que no, ¿no? Que pueda ser, número dos, el siguiente, tu plan de parto en ese curso. Entonces, tienes el curso como algo muy importante donde te va a ayudar a disminuir ansiedad, el conocimiento, Y te saber que sí, informas. que puedas también hasta decir, entablar un diálogo con tu obstetra. Ujú. Oye, pero podemos esperar un poco más la episiotomía o podemos hacer esto en lugar de la oxitocina. No una confrontación, sino obviamente un diálogo, Ujú. estar así, ¿no? Ustedes con su obstetra. Y obviamente el plan de parto, que también yo lo considero muy importante. O sea, es muy importante porque estás plasmando qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, tus necesidades. Y presentárselo al obstetra, número uno, a tu ginecólogo, ginecólogo. Y número dos, al hospital. El hospital necesita saber qué es lo que tú quieres. Y esa voluntad es muy importante, ¿no? Entonces, si pero tú dices, bueno, pero mi carta aquí al director del Grupo Ángeles o aquí en la Ciudad de México, sí va a importar porque obviamente eres una, luego otra, luego Claro. son otras, luego son varias, luego son más y luego son un montón que están diciendo queremos una dula, queremos una obstetra que no nos ponga primero una cesárea como opción de nacimiento. Ujú. Entonces, a eso me refiero, porque efectivamente una carta, pues es bueno, No, pero pero hay que otra y hacer otra la y otra, dosis entonces, a mucho ver, más. ya, ellos tienen su comité de calidad, ¿no? Todos los Ujú. hospitales lo tienen. Entonces, una carta y otra y otra y otra. Bueno, vamos a ver qué está pasando, por qué los ginecólogos que del hospital ABC o de Médica Sur están operando a tantas mujeres. O sea, el director, el jefe de servicio, por supuesto que van a ayudar a poder hacer el cambio, pero ustedes necesitan escucharse, necesitan su voz. Entonces, número dos, el plan de parto, ¿no? Número tres, el que obviamente si tu obstetra, estás en consulta, es tu primer embarazo, y tu obstetra en la consulta, tú le preguntas, ¿qué va a pasar cuando nazca mi bebé? ¿Cómo va a ser ese parto? Y tú no te puede definir en esa consulta de qué va a ser parto cesárea. ¿No? Y la siguiente consulta tampoco, y la tercera consulta tampoco, y te dicen, no, Fernando, vamos a ver qué sucede. Pues ese obstetra te va a operar, ¿no? Para acabar pronto también. A nivel privado, ¿no? Ujú. El segundo tip es, bueno, ok, tú ya me dijiste que sí me atiendes de parto, ok, dime cómo es el parto. No, pues llegas a urgencias, te canalizamos, el suero, oxitocina. Entonces sí es un obstetra, una ginecóloga de parto, pero es un parto rutinario, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, hace rato también comentaste, bueno, las intervenciones y las rutinas, ¿qué pasa con la violencia? La violencia no solamente son las rutinas, este es el trato donde obviamente yo lo hago de una manera en el cual tengo prepotencia, soy déspota, soy indiferente, no te pelo, no te hago caso, te amenazo, ¿no? De si pasa esto, te voy a tener que operar.
¿no? Sin tu consentimiento. Entonces hay que mezclar, no es solamente tanta intervención en la violencia obstétrica, claro que no es una parte, Es la forma de tratar, es la claro. forma de tratar y de pasar encima de tus derechos, ¿no? Porque obviamente para esa episiotomía y esa oxitocina, yo tengo que pedir tu autorización para ponerte oxitocina. Pero si yo no la obtengo porque me impongo, y cállate porque yo sé más, ¿no? Entonces, perdón que me salga un poquitito, No, no, les adelante, voy a este es tu decir espacio. cuál es lo máximo que puede pasar en la violencia obstétrica. O sea, sí, por supuesto, estrés postraumático en lo emocional, depresión postparto, antidepresivos, no conectas con tu bebé, se te fue la lactancia, tu vagina está ahí con una cicatriz muy fea y te duele cuando tienes relaciones sexuales, la psique está alterada, sí, todo eso está ahí. Pero lo máximo que puede ocurrir de violencia obstétrica es que se muera tu bebé y tú. Así. ¿Por qué? Porque yo puse la oxitocina sin indicación médica, por mis pistolas, por mis testículos. Y Ujú, entonces estoy forzando ese trabajo de parto. Lo estoy acelerando, ujú, porque así lo aprendí, porque se me da la gana, porque estoy en el IMSS, porque estoy cansado, porque estoy quemado, porque me divorcié, por lo que gustes. ujú. Pero estoy haciendo eso. Y entonces de pronto esa paciente, esa mamá que está con oxitocina y tiene cesárea anterior y le puse la oxitocina, que no hay una contraindicación, pero tienes que cuidar más, y le estoy forzando, de pronto a los 7 centímetros se le rompe el útero, se abre la cicatriz y comienza a sangrar a chorros. Pero como son tantas mujeres, hoy estoy buscando otra mujer, estoy atendiendo otra mujer, Te diste no tiempo, te te cuenta atiendo, tarde. me di cuenta tardíamente, y ahora sí ya te meto, y resulta que sangraste tanto, pues que tu bebé se murió en primer lugar, nació muerto, ¿no? Y en segundo lugar te tuve que quitar el útero, y en Ah, tercer lugar tuviste una infección porque te hice tantos tactos vaginales durante el trabajo de parto, que pase ahí el sembrado de bacterias malas o buena onda, como gustes, por tu vagina a tu útero, y se infectó, y entonces te infectaste después de la cesárea histerectomía que te practiqué, pasaste terapia intensiva y no tienen los insumos, como actualmente no los tienen adecuadamente en los hospitales, no tienen los antibióticos adecuados en la terapia intensiva, y te hizo un choque séptico, una sepsis, y te mueres en la terapia intensiva, por lo que obviamente acabo de explicar, que tiene que ver con violencia obstétrica. es muy fuerte todo esto lo que acabas de explicar y agradezco que lo digas así de claro y crudo porque volvemos a esto que una a veces sin información, ¿no? Si no te informaste, si no tuviste alguien que te acompañara, pues vas a confiar en el médico en lo que haga, ¿no? Así es. Pero es muy importante escuchar que por eso es importante alzar la voz, Así es. decir basta, porque todo esto puede pasar. Y entonces al final, pues siempre, cuando no sale bien un parto o la lactancia, pues somos nosotras las que cargamos con la culpa de soy mujer y no lo supe hacer y no lo logro y no son como estas cosas que nos cargamos mucho y que la sociedad nos carga de que nosotras deberíamos de saber. Pues sí lo sabemos, vamos a informarnos más Así y es. vamos a poner esos saltos. Así es, Fernanda. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por haberse dado este espacio para estar aquí, para contarnos todo esto. Por favor, vean sus redes que tiene cosas como muy empoderantes para nosotras de ver lo que puede ser posible en los partos respetados. También tiene mucha información para que nos sigamos informando. ¿Y cómo te podemos encontrar? Para que, aunque lo vamos a poner aquí, pero por favor dinos tus redes. Bueno, yo me encuentro en Cuernavaca, en la Ciudad de México, ambas ciudades. Y en redes sociales me encuentro como doctor Cristian Mera. DR Cristian Mera. Bueno, no es arroba, ¿verdad? Es de Arroba nada más. Instagram. Ajá, es el Instagram. Y en Facebook igual, ¿no? Yo creo que es una forma de darme a conocer y necesitamos más personas como tú para que obviamente se logre el cambio. Efectivamente, yo considero que es una lucha porque el parto es tuyo. Y en tu cuerpo, tú puedes decir en tu cuerpo, y eso es lo que tenemos que hacer énfasis para que obviamente la mujer pueda despertar y exigir más. La violencia obstétrica también es una cesárea innecesaria. Entonces, a nivel privado estamos en un 70-90% de cesáreas. Por supuesto que si yo te estoy abriendo porque yo quiero y no quiero estar contigo tantas horas ni desvelarme, esa es violencia obstétrica. Entonces, estos espacios, lo que estás haciendo, vale la pena para que podamos reducir ese tipo de cesáreas y sobre todo el entendimiento del obstetra de estar en empatía con ustedes.
Muchísimas Muchas gracias, Fernanda. No, a usted de verdad. Y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Y por favor, compartan este episodio, que creo que va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres también. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.